Hola, muy buen día. Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar hoy la clase del día de hoy y aprenderemos nuevas cosas el día de hoy. Las exposiciones quedan pendientes con calma a partir de la próxima semana, así que no se preocupen. Y bueno, vamos a ver qué vamos a platicar el día de hoy. Es importante analizar nuevamente el concepto de socialización, así como introducirnos en el discurso jurídico y social. Nuevamente vamos a repasar un poco esos temas de manera muy breve. Por otro lado, vamos a ver el tema también del poder y legitimización y sus relaciones. Una frase célebre el día de hoy es: la socialización solo se presenta cuando la coexistencia aislada de los individuos adopta formas determinantes de cooperación y colaboración que caen bajo el concepto general de acción recíproca. Es una frase de George Simmel y que viene al contexto del tema del día de hoy, ¿verdad? Vamos a complementar el conocimiento de socialización. Bien, vamos a enfocarnos a lo que es un hecho social y los tres tipos de hechos sociales. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y terminaremos con el entendimiento del poder. Vamos a ver los hechos sociales. La mayoría de los autores indican que los hechos sociales pueden ser de tres tipos. Pueden ser morfológicos, pueden ser mmm, instituciones o institucionales y pueden ser corrientes de opinión. Los morfológicos son hechos sociales que dan forma a la sociedad. Los institucionales o instituciones regularmente son hechos sociales que ya están impuestos, ya sea por la sociedad o por el gobierno. Y los hechos sociales que son corrientes de opinión también pueden ser llamados como moda, pues es algo pasajero que no perdura en el tiempo, pero que al final del día se constituye como un hecho social y se lo denomina de manera genérica moda. Vamos a analizar un poco cada uno de ellos. Por ejemplo, el aplauso luego de una función es una conducta social aprobada y promovida luego de un acto que de alguna naturaleza merece el aplauso, merece el reconocimiento por parte de la gente. Es un ejemplo perfecto y simple de un hecho social. Así de simple y llano. Los asistentes saben cuándo aplaudir y cómo aplaudir sin que nadie les explique en el momento. Incluso hay ocasiones que el aplauso dura más en el tiempo y hay ocasiones que es menor y en otras que ni siquiera hay aplauso. Depende del contexto, de la naturaleza del evento, del gusto y de la satisfacción de cada uno de los asistentes a esta función. ¿Sí? Simplemente, en algunas ocasiones, unos comprenden el contexto de la acción por la satisfacción de lo que están viendo y percibiendo, y otros no, otros simplemente se dejan llevar por la multitud. Y el no aplaudir, en cambio, sería tomado por un gesto de desprecio hacia el acto, que no le gustó, que no estuvo satisfecho, que no está de acuerdo. Y eso se comprende implícitamente en este hecho social. Es un tema por demás interesante, ¿verdad? Este es un hecho social. El persignarse por parte de principalmente los que profesan la religión católica eh, es una cuestión que es aprendida regularmente desde la familia e impuesta como un ritual en muchos actos, ya sea en casa, sea en la calle, sea en la iglesia o sea en algún evento en particular. Que solo se lleva a cabo en diferentes momentos o bajo diferentes contextos. O en los momentos indicados, ya sea por párroco, ya sea por una autoridad de la iglesia o ya sea por el evento que por sí mismo están desarrollando. Entonces, tiene momentos claves en la vida de cada uno de los seres humanos que pues comulgan con esta doctrina o religión, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, así como lo hay para otras religiones y doctrinas, otros aspectos importantes dentro de su contexto social. Por ejemplo, para la religión católica, algunas ocasiones se presignan ante la presencia de una mala noticia o de una situación que estiman que les daña o que les
o que le temen, como gesto de protección ante un evento impresionante, como agradecimiento, por decir solo algunos. En ese sentido, nadie les indica cuándo hacerlo, simplemente forma parte de su sentir, de su pensar, de su vivir, conforme a lo que ha aprendido, conforme a lo que ha desarrollado ese ser humano. Entonces, es un hecho social el presionarse, y muy interesante. Otras cuestiones muy importantes de hechos sociales es, por ejemplo, aquellas personas que se consideran nacionalistas, aquellos que tienen un fervor patriótico desmedido, una devoción por los símbolos patrios y por su tierra, que implican conductas de amor hacia su bandera, los colores, su tierra, los ciudadanos, sus hermanos ciudadanos, que son fomentados de forma abierta por la mayoría de las sociedades, como respuesta a un patrón de opinión que subyace desde un principio en las personas por el contexto cultural que traen de aprendizaje, basado incluso en cuestiones de eventos trascendentes como la independencia y la revolución. Y hay, lógicamente, también patrones subyacentes de desprecio hacia cuestiones externas, cuestiones ajenas a lo que es nacional. Entonces hay un desprecio natural, por ejemplo, los malinchistas, que odian cuestiones por ejemplo, de Estados Unidos y Norteamérica, porque se consideran que debe de consumirse lo nacional. Entonces, hay dos tipos de vertientes. Una es el chauvinismo, denominado de esta forma, como el exceso por el amor nacional. Y el otro, ya lo había mencionado, el malinchismo, como el desprecio a todo lo nacional o lo que no es nacional. ¿Sí? Entonces, son dos cuestiones interesantes que se constituyen como un hecho social y se le denomina nacionalismo. Ahora, en el derecho, el hecho social, pues es un conjunto de principios y normas que regulan relaciones humanas dentro de una comunidad en un tiempo y espacio determinados. Ese es el derecho. Y el derecho se puede entender como un hecho social, ya que sus reglas y valores son colectivos, o sea, tienen alcance para toda la comunidad. Son externos al individuo porque vienen de una cuestión externa que en ocasiones incluso te obligan a actuar de cierta manera y te son impuestos de forma coercitiva, o sea, a costa de tu voluntad. Por eso son coercitivos y son externos. Entonces, por sí mismo el derecho, como un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones humanas, dentro de una comunidad, una definición clásica del derecho, se constituye entonces como un hecho social, ya que esas reglas, normas, principios y valores, en un primer momento, primero, son colectivos. Recuerden que una de las características del derecho es que debe ser general, ¿verdad? Y abstracto. Son externos porque no constituyen propiamente la naturaleza del individuo, aunque están creados para cuidar esa naturaleza, como un bien jurídico tutelado. Son externos a él porque son creados a través de mecanismos de diferente índole, como el proceso legislativo, por ejemplo, que permite que esa norma tenga vigencia y que se cumpla a través del gobierno, y que te son impuestos de manera coercitiva y que te obligan a una conducta de hacer o de no hacer, incluso de dar los impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿el derecho se puede entender como un hecho social? Sí. Y además, de alguna otra manera, subyace en tu conducta día a día respecto al respeto que tienes con tus conciudadanos, con otros seres humanos, incluso con otros seres vivos, con la naturaleza, con el ambiente. ¿Qué haces ante una situación de peligro? En casa, por ejemplo, además de defenderte, 911. ¿Qué haces ante un robo? Interpones querella y viene todo esto en el derecho, ¿verdad? Entonces, el hecho social en el derecho se trata de una parte social de la vida, una parte esencial de la vida en sociedad,
ya que sus bases se identifican y sustentan el orden y la cultura imperante dentro de una población determinada, como ya lo he expresado. Además, el derecho se encarga de moldear a los miembros de una comunidad y los predispone a actuar y a pensar de un cierto modo que sea afín al grupo. Y claro, hablando por ejemplo del tema de control social, que ya lo tocamos en algún momento dado, el derecho permite un control social y justamente prepara el molde base o general sobre el cual debe existir una interacción social. Ese molde base está constituido por estas leyes y normas que te indican cómo debes actuar con respecto, con integridad, con honestidad, con permiso, con reglas, para poder vivir en sociedad. Y bueno, cuando un individuo se opone a este mandato, a este derecho, a estas reglas, generalmente es sancionado, castigado. Incluso la propia ley, el propio derecho lo señala. Dependiendo de la gravedad del acto, puede recibir una reproducción moral, o sea, una sanción moral, o puede ser también una sanción civil o penal, por mencionar algunas. Pero es trascendente entonces la consecuencia de que una persona decida no atender o no acatar esos mandatos legales. En definitiva, la vida social no se concibe sin la existencia de un sistema jurídico lógico y por ende el derecho está presente en todo grupo humano. Ubi societas civi jus. A su vez, cuando los individuos lo acatan como hecho social, eso implica que reconocen el derecho y se reconocen también a sí mismos como integrantes de una determinada comunidad que debe actuar de tal o cual manera en beneficio de la propia comunidad. Y bueno, hasta ahí el tema de hechos sociales. Hay, por ahí voy a dejar en plataforma una tarea acerca de consultar hechos sociales morfológicos que cambian la estructura de una sociedad, hechos sociales instituciones o institucionales que vienen ya, que subyacen ya como un integrador de la sociedad, y los hechos sociales que se constituyen como moda, que tal vez es con el que menos batalla, ¿verdad? Bien, ahora retomemos un tema nuevo que es por demás trascendente y que va a dar mucho de qué hablar de ahora en adelante en la clase, que incluso también puede ser parte de su experimento social. Poder, legitimidad y dominación. Temas que por el puro título nombre, pues realmente ya genera cierta expectativa. Veamos. El objetivo de este tema es estudiar los conceptos precisamente ya expuestos en el contexto social y jurídico, para que comprendas el alcance. E iniciamos con una pregunta clave. ¿Qué es el poder? Para ti, ¿qué es el poder? ¿Qué implica el poder? ¿Cuál es el alcance del poder? Es una pregunta que, bueno, podrás decir tú, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hasta dónde llega algo tan trascendente como el poder en mi vida? Hablemos de el poder en casa, el poder en la escuela, el poder en mi trabajo. ¿Qué es el poder? ¿Es un acto de fuerza? ¿Es un acto de autoridad? ¿Son los mismos poder y autoridad? ¿Qué es el poder? La pregunta viene también, ¿tú tienes poder o no lo tienes? ¿Solo es el poder sobre ti mismo o ni siquiera sobre ti mismo lo tienes? ¿O no, el poder no es algo que tengas sobre ti, sino un poder algo que ejerza sobre otros? Aún más interesante. Y bueno, vamos a entender este concepto en el contexto social y jurídico para poder comprender su alcance en el mundo de la sociología jurídica. Voy a dejar este video por ahí en plataforma y te voy a encargar que identifiques
en las acciones de los personajes el poder, la obediencia, la dominación y la legitimación. Lo que te puede hacer posible de todos estos. Lo que te puede hacer posible de todos estos. Entonces, y te lo voy a dejar, entonces ya te estoy avisando de dos tareas. Una tarea, hechos sociales, morfológicos, instituciones y de moda. Y por otro lado, que aprecies este video y que identifiques el poder, la obediencia, la dominación y la legitimación, máxime cuando el tema vamos a tocar ahorita en este momento. Y bueno, ¿qué es el poder? Pues bien, para David Hume, así como hasta Dennis H. Gronk, pasando por autores, por doctrinarios como Bertrand Russell, el poder se ha relacionado cuando no es identificado con casualidad como la habilidad o capacidad de hacer que sucedan las cosas. Fíjate bien, la habilidad o la capacidad de hacer que sucedan las cosas. Es decir, de producir fenómenos, circunstancias, acontecimientos que deben generarse para que intencionalmente generen o construyan efectos. Creamos causa para una consecuencia. La habilidad de encauzar para alcanzar un resultado, para alcanzar una consecuencia, para alcanzar un efecto. La habilidad o capacidad de hacer que sucedan las cosas. Es en lo que coinciden estos grandes autores. La habilidad que tiene un gerente para hacer que sucedan las cosas. La habilidad que tiene un legislador. La habilidad que tiene un presidente. La habilidad que tiene un empresario para hacer que sucedan las cosas. Y bueno, ¿qué habilidad o capacidad tienes tú? ¿Qué tanto puedes alcanzar o lograr que suceda algo? Y te complico la pregunta. ¿Qué tanta habilidad o capacidad tienes de hacer que suceda algo que no corresponda a otro o que no debe hacer otro? O sea, que no lesione la esfera jurídica de alguien más. Porque tal vez a ti no te corresponde el uso o aplicación de ese poder. Analicemos. El poder, con el transcurso del tiempo, ha ido cambiando. Un concepto dominante de poder, que por muchos años estuvo presente, es la capacidad de que un actor produzca resultados exitosos. Y así, fíjate bien. Por muchos años decían que quien tenía poder es aquel que tenía la capacidad de producir resultados exitosos. Y bueno, ¿dónde quedaría Graham Bell? ¿Dónde quedaría Thomas Alva Edison? ¿Dónde quedarían los hermanos Wright? Con tantos intentos que se consideran errores, fracasos o simple y llanamente intentos que en su momento no fueron resultados exitosos. A la postre, con el tiempo y con la paciencia lo lograron. Pero no siempre es así. Entonces, por muchos años el poder se quedó plasmado, ensimismado, con la capacidad que tiene una persona para generar éxito o tener éxito incluso en la vida. Entonces era una persona poderosa. El éxito y el poder de la mano. Y es un tema por demás interesante y errático. Porque poder necesariamente no es eso, no es el éxito. El poder tiene un contexto distinto. Incluso el poder puede ir orientado al fracaso. Puede ir orientado al fracaso. Entonces, vamos a ver. Hablemos de poder político. En consecuencia, bajo la premisa del éxito anterior, la capacidad de que un actor de conseguir que otro haga lo que de otro modo él no hiciera, pues es poder político. Fíjate, hablando de poder político, la capacidad de que
una persona consiga que otra haga lo que de algún otro modo él no haría, es poder político. La capacidad de que yo logre que otra persona realice una acción o un acto que de otro modo yo no podría hacer, es poder político. Según los autores de esta época, concepto que ha ido evolucionando en el tiempo, pero tienen razón todavía en muchos conceptos. O sea, el poder que tiene un político de hacer que vayas a votar por él. Incluso sin necesariamente estar presente o llevarte al lugar donde debes de votar. Y con la premisa de que vas a votar por él o por ella. Porque te convenció, porque te generó convicción, porque sus proyectos coinciden con tu escuela, con tu trabajo, con tu colonia. Pero al final del día, él logra que tú vayas a votar por él. Es poder político. Ahora hablemos en contextos ya políticos fácticos o de hecho en el mundo del gobierno o las instituciones públicas. La capacidad de que un grupo de secretarios logren lo que de algún otro modo él no podría. Por eso tienes a tus secretarios de Estado, por eso tienes a tus diputados y legisladores, por eso tienes también a tus directores, jefes de departamento, etcétera, etcétera. Yo tengo una capacidad como actor de conseguir que ellos hagan algo que de otro modo yo no podría hacer, porque no tendría el tiempo, por muchas razones y circunstancias. También es un actor político, es un poder político. Solo con la instrucción que dé el jefe, el director, el subdirector, el presidente, el coordinador, se constituye como poder político. Por otro lado, en Economía y Sociedad de Max Weber, define el poder como la probabilidad. Ya no habla de capacidad, habla de la probabilidad de imponer la propia voluntad aún contra toda resistencia. Fíjate, él ya no habla de capacidad, él habla de la probabilidad de que un actor imponga su voluntad aún contra toda resistencia con otros. Dice poder, Max Weber. No es una capacidad. Es una probabilidad, marcada incluso con porcentaje si quieres, de que una persona logre imponer su voluntad en otros actores, en otras personas, aún contra toda resistencia. Caray, cambia aquí todo el concepto, ¿verdad? Hablamos de capacidad y habilidad a probabilidad. Pues me mueve todo. Esta idea del poder como imposición no hará sino acentuarse en sus interpretaciones posteriores, en el resto de sus obras de Max Weber. Así sucede, por ejemplo, con la traducción más que discutible en la influyente obra de Parsons de los conceptos de Weber, Mach y Herschart como respectivamente poder, power y autoridad, authority. Y aquí viene lo interesante. Ya vimos que unos hablan de poder como la habilidad o capacidad y luego incluso incursión en el mundo del poder político como pues la capacidad de lograr imponer tu voluntad sobre la de otros. Ahora hablamos de autoridad. ¿Son lo mismo poder y autoridad? ¿O no son lo mismo? ¿Quien tiene el poder tiene la autoridad? ¿O quien tiene la autoridad tiene el poder? ¿Quien tiene autoridad puede imponer su voluntad? ¿Quien tiene autoridad puede hacer que sucedan las cosas? ¿O solo quien tiene poder? ¿O quien tiene ambos? ¿O no importa porque son lo mismo? Tal vez es un ataque muy fuerte de preguntas, pero la intención es que reflexiones. Ahora te invito a que pienses. ¿Tú tienes autoridad? Ya pensaste que si tienes poder o no. No sé a qué conclusión hayas llegado. Pero ahora te preguntaría, ¿tienes autoridad? O no importa porque con el poder tienes y con el poder te da autoridad, entonces con eso me está diciendo que sí tengo porque tengo poder.
¿Qué piensas tú? ¿Qué dice tu mente? ¿Qué dice tu reflexión? Más allá de lo que estoy aquí platicando o de lo que estoy buscando ahorita en internet. ¿Son lo mismo o no son lo mismo? Tienes tu poder, tienes tu autoridad. Veamos. Heshab traduce autoridad legítima. Mash, poder. Y adopta en buena medida un significado de coerción ilegítima. Entonces, para Mach, el poder lo traduce como una autoridad legítima. Fíjate bien. Poder, Herrschaft, lo traduce como autoridad legítima. En cambio, Mach, poder, en buena medida tiene un significado de coerción ilegítima. O sea, coerción, una obligación en contra de tu voluntad que no es legítima por sí mismo. O sea, no necesita estar legitimado el poder, dice Mach. Por otro lado, Herrschaft dice, no, el poder es una autoridad legítima. O sea, el poder tiene per se, por sí mismo, autoridad y esta es legítima. Y Mach dice, no, permíteme. El poder es una coerción, o sea, es imponer, generar una acción de los demás de manera ilegítima. Incluso él aquí agrega la palabra de dominación, porque estás coaccionando a través de la coerción para que actúe y haga algo por la dominación que tú tienes sobre él. ¿Y qué es lo que logras con el poder? Ya sea con autoridad legítima o con coerción ilegítima, pues uso de recursos para obtener determinados fines, en interés de la gente principal, o sea, quien está ejerciendo el poder, y que logra, coaccionando la conducta de los subordinados, ese objetivo, ese fin. Y te quedas pensando, bueno, ¿y yo? Ya pensé si tengo poder, ya pensé si tengo autoridad, no estoy seguro tal vez todavía. Y ahora te pregunto, ¿ejercen sobre ti poder? ¿Ejercen sobre ti autoridad? ¿O no? ¿O qué opinas? En ese contexto, espero que con el desarrollo de estas diapositivas y con la próxima clase que tengamos, después de la exposición de sus compañeros, podamos resolver esta duda. Primero, la autoridad constituirá jerárquicamente el ámbito sistémico por excelencia de la política y de la legitimidad. Es correcto, o sea, autoridad en realidad trae aparejado una jerarquía naturalmente dentro de un sistema, regularmente la política, hablando, por ejemplo, del gobierno. O sea, la autoridad se constituye jerárquicamente en un ámbito sistémico, o sea, a través de un sistema. Regularmente gobierno, no siempre gobierno, por ejemplo, una empresa, un director tiene una jerarquía dentro de un sistema, o sea, dentro del organigrama, dentro del esquema de la empresa. Y por excelencia, se dice que la política está en ese proceso de otorgar autoridad y jerarquía. En el gobierno así es de facto, pero en las empresas no. En las empresas tal vez la política es pues aquel beneficio propio que ve el dueño, que ve el representante legal o a quienes les corresponda para poner una persona en un grado de autoridad que permita que la empresa logre ciertos resultados. Y al final de cuentas es política porque me conviene. Me conviene ponerlo a él por cómo manipular los recursos y obtengo beneficios. Solo de esta tradición puede comprenderse pues la conocida definición de Easton del sistema político como la asignación de valores mediante la autoridad. Entonces él dice que la política, que autoridad, pues no es más que la asignación de valores mediante la autoridad. Dice, a ver,
Para mí, poder no es autoridad. Poder es asignarle valores a una persona mediante la autoridad que le entregas, o sea, mediante la institución o creación jerárquica en un sistema de una figura que permita que actúe y logre los resultados que yo necesito. Entonces ya brincamos de poder a autoridad. Y ahorita la primera conclusión es, caray, no son lo mismo. Bueno, incluso los autores no coinciden. Un autor dice que el poder es una coacción o coerción ilegítima sobre las personas. Y otro autor dice que el poder es una autoridad legitimada que se le otorga a una persona. Entonces ahí, con esa simple y llana contradicción o diferencia, se infiere que el poder y autoridad no son lo mismo. No son lo mismo. Van de la mano en muchos sentidos. Y es fabuloso que estén juntos. Entonces, me encuentro que el poder requiere de autoridad de preferencia y que la autoridad requiere de poder también de preferencia. No son lo mismo y van de la mano y se requieren uno a otro. Y me encuentro también que el poder y la autoridad están muy relacionados a las cuestiones políticas. La polis es la interacción entre las personas, entre el pueblo, ¿verdad? Entonces, y ahora me topo con Easton que dice que el poder es la asignación de valores mediante autoridad. Le doy un valor a alguien mediante la imposición de esta persona dentro de mi sistema, llámese municipio, llámese estado, llámese empresa, llámese negocio, y le pones un cargo, un puesto que le otorga poder y autoridad. Yo le asigno poder a través del valor que le doy como autoridad. Jefe, director, encargado, coordinador. Entonces, se extenderá así pues una concepción del poder como lo opuesto a la autoridad. De modo que mientras el primero, poder, descansa en la coerción, según lo señala el propio Weber, de la voluntad, la última, la autoridad, reposa en lo que Weber denominaba base externa de legitimidad. La justificación subjetiva del dominio por parte de los ciudadanos. Entonces, caray, entonces poder para Weber. Y de hecho esta es la idea que más prevalece en el mundo. Poder es coacción y coerción de la voluntad. No te pido permiso, tienes que hacerlo y punto. Ejerzo poder sobre ti. Mientras que la autoridad implica necesariamente una legitimación otorgada de manera externa para poder ejercer poder. Ah, caray, entonces el poder no está encima de la autoridad. No, el poder no está encima de la autoridad. Por el contrario, en un estricto sentido la autoridad está encima del poder. Pero la autoridad requiere de poder también. De hecho, la autoridad también genera actos de coerción. Recordemos que la ley es coercitiva y el Estado necesita para ejercer su autoridad, por ejemplo, sanciones punibles para los delitos. Para ejercer cierto control sobre los ciudadanos. ¿Se habla de dominio? Sí, se habla de dominio. Sobre la interacción social que hay en los ciudadanos, o sea, la socialización de la que hemos estado platicando. Para que esa socialización sea adecuada y que permita el desarrollo y construcción social en beneficio de la propia comunidad. Y bueno, por aquí te encargo mucho que realices las dos tareas que te encargué. Por un lado, te voy a decir que, repito, analices hechos sociales, morfológicos,
de instituciones, así como de moda, que no creo que batalles, lo vas a encontrar en internet, la iglesia, la escuela, la pandemia, instituciones de salud. Vas a encontrar ahí muchos ejemplos en internet, búscalos, pero ponme por lo menos 3 ejemplos de cada uno. 3 ejemplos de hechos sociales morfológicos, 3 ejemplos de hechos sociales e instituciones y 3 ejemplos de hechos sociales de moda. Entonces, tendremos 9 en total en la tarea. Y además te solicité muy atentamente que valoraras un video que te voy a cargar en plataforma con la intención de que tú analices en qué momento se presenta el poder, en qué momento se presenta la autoridad, en qué momento se presenta la legitimación y en qué momento la dominación. Hoy hablamos de autoridad y poder. Vamos a seguir platicando sobre dominación como parte de este contexto de poder y legitimación. Que ya platicamos hoy de legitimación. Al final del día no constituye otra cuestión más que otorgarle valor legal a la autoridad y por tanto al poder. Yo legitimo tu autoridad como director de seguridad pública, como director del juzgado, como presidente municipal, como gobernador del estado. Legitimo tu autoridad a través de un nombramiento donde vienen tus facultades dentro de una ley para que tú actúes conforme a esa ley. Legitimo tu autoridad y además legitimo tus actos de poder que realice respecto, por ejemplo, a la distribución de los recursos para atender una necesidad social en Nayarit. Entonces van ahí en cadenita, ¿verdad? Y son importantes. Ahora, ¿se puede ejercer poder sin autoridad? Bueno, claro, por supuesto. Si hablas, por ejemplo, de cuestiones de delincuencia organizada, donde ejercen poder de repente contra algunas comunidades, pues es un poder de coerción ilegítimo. No están facultados por ningún momento para actuar de esa manera en ningún contexto en el país. Entonces, son cuestiones que debemos comprender y atender. Y bueno, la dominación también, que lo abordamos de manera muy breve, pero vamos a seguir platicando de ella. No es con la intención de que te sientas dominado, es con la intención de que te sientas que hay un sistema y eje rector para controlar la actividad social y legitimar el actuar de cada uno de los ciudadanos. Pero en un contexto muy estricto hay una dominación sobre el grupo social, sobre el colectivo. ¿Qué debe hacer y qué no debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Qué debe pagar? ¿Qué no debe pagar? ¿Cuándo lo debe pagar? Pues es un proceso de dominación. Entonces, ¿estás hablando entonces que hay dominación con el poder y con la autoridad? Sí, para tu propio bienestar. Y está perfectamente regulado y reglado. Y en la cual no debe haber abusos de poder o abusos de autoridad. ¿Sí? Ambos en un mismo contexto probablemente. Porque tienes mecanismos, por ejemplo, de control como los recursos de inconformidad en materia administrativa, o tal vez hablemos de un juicio de amparo directo o indirecto, hablemos de una acción de inconstitucionalidad, una controversia constitucional, hablemos de una apelación. Entonces son recursos que te otorga la ley para cuando precisamente tú no estás de acuerdo con alguna situación que se ha dado en el uso de la autoridad que tiene el Estado y del poder que le otorga a esa autoridad. Entonces, sí, ¿tienes instrumentos? Claro que tienes instrumentos para que no sean estos abusos. De hecho, por eso nació el juicio de amparo. Que hay un debate muy grande sobre si es un recurso o no es un recurso, porque es la figura jurídica a la que todos recurren cuando son violentados o cuando existe un abuso de autoridad sobre ellos. Entonces, pero en realidad no, el juicio de amparo, pues es un juicio propiamente, ya lo he dicho, que se sigue en virtud de una situación de vulneración de tus derechos por una autoridad. Que también ya hay juicio de amparo contra particulares, ¿eh? O sea, es todo un tema interesante el juicio de amparo que lo van a ver en su momento con excelentes docentes que tienen en la universidad. Excelentes, mi buen amigo Palma, mi buen amigo Rodríguez, no sé, por mencionar dos de varios que tienen ahí en la universidad, que son
excelentes y finísimas personas con un conocimiento vasto en el tema. Aprovechenlos. Entonces, ahí está el juicio de paro como un recurso más. Bien, jóvenes, pues espero que ese tema les haya gustado, les haya agradado. Les voy a dejar el tiempo suficiente para que vean el video y puedan tomar nota rápidamente, porque la tarea pues prácticamente van a estar abiertas únicamente por un periodo de tiempo el día de mañana. Entonces termina la clase, tienes tiempo para poder apreciar el video, tomar nota y subirlo ahí en plataforma, ¿verdad? Las dos tareas que les dejo el día de hoy. ¿Sale? Éxito, bendiciones, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Si no los veo el lunes, feliz 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Gracias a todos ustedes.